Buenos días, hermanos. Una vez más los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me recordaba de lo que los hermanos en domingos pasados estuvieron hablando, donde nos recordaba que la adoración a nuestro Señor es en espíritu y en verdad, un corazón noble por causa de lo que Él hizo por nosotros. También nos recordaba en otro minuto la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su grandeza, su poder. Y después surgía la pregunta, ¿quién ha creído este anuncio? Y vemos nuestra sociedad tan contumaz. Entonces, lo que hoy vamos a reflexionar es en el acto de amor sublime que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que siendo Dios mismo se vació de toda su gloria para vivir como hombre y gustar nuestra muerte. Cristo no fue despojado de su gloria por fuerza, sino que se humilló voluntariamente. Él dejó a un lado el uso de su gloria divina para vivir conforme a nuestra miseria, más sin pecado. Gustar nuestra muerte, es decir, la no existencia, que es el pago del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, al que se le debe adorar en espíritu y en verdad, al que nos recordaba nuestro hermano Oscar, su grande potencia, tomó nuestra pobreza, es decir, nuestra pecaminosidad, y nosotros recibimos su justicia. Qué maravilloso, queridos hermanos, es comprender por revelación de Dios este acto de amor. El creador de todo lo que vemos y que todo subsiste por el poder de su palabra, se humillara de tal forma que tomase nuestra semejanza humana para vivir como hombre y morir como hombre. Y esto lo hizo por usted, por mí y por toda la humanidad. Es algo que humanamente no se comprende, a no ser que Dios Padre nos revele esta verdad que está contenida en su Evangelio. El título de nuestra reflexión se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, los versículos 6 y 7, que serán el título de esta reflexión. Dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El creador de todo. Todo subsiste por el poder de su palabra. No usurpó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo nada, se vació de todo para ser semejante a los hombres. Un siervo. Sabemos por la Escritura, el hombre por sí mismo no tiene ninguna posibilidad de poder congraciarse con Dios, porque está inhabilitado por el pecado. Lo único que la humanidad espera es la condenación. Sin embargo, vemos como nuestro Señor Jesucristo se vació de su gloria para poder tomar nuestro lugar y así satisfacer una ley que nos era contraria. Y esto lo hizo en favor nuestro, hermanos. Acompáñenme ustedes, por favor, al libro de Hechos. Capítulo 13, el verso 38 y 39 vamos a leer. Pablo dice lo siguiente: sea pues notorio, o pongan atención a todos aquellos que están escuchando en ese minuto cuando hablaba. Varones, hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados. ¿Por quién? Por este Cristo, ese que murió unos años atrás. Por él es anunciada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Miren, hermano, Dios mismo hecho hombre, que vino y habitó entre nosotros, al cual lo despreciaban, no lo consideraban, se humilló, se despojó de todo para recibir esos insultos, esos arrebatos de querer matarle, buscarle, acorralarlo. Se despojó de su gloria para vivir como usted, como yo, para que en su muerte nos redimiese. Me recordaba en las lecturas que tenemos los días miércoles, cuando Aarón hizo el sacrificio después de un año, el Yom Kippur que le llaman, donde tenían que pedir, ¿cierto?, todos perdón, doblar su corazón y humillarse ante Dios y pedir perdón. El sumo sacerdote tiene unas ropas espléndidas. Hemos visto ahí los detalles que tenía cada cosa de su vestimenta. Pero sin embargo, en ese momento Aarón se despoja de toda esa vestidura y solamente con una túnica de lino hace el sacrificio por sí y por el pueblo, despojándose de todo en figura de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo.
que se despojó de toda la gloria que tenía con el Padre. Y Pablo le dice a ellos, sea notorio esto en ustedes, hermanos, sean notorios, dice. A este que andaba caminando y que ustedes lo despreciaban es el Hijo de Dios. En él vamos a tener perdón. Él era el Cordero, el cual apuntó Juan el Bautista. Qué tremendo, hermanos. Cómo Dios nos revela esta verdad y a otros niega. Porque como sabemos por la Escritura, no es de todos la fe. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué importante es comprender esto. Es de Dios que tiene misericordia. ¿Y cuánta misericordia ha tenido, queridos hermanos? ¿Cuánta misericordia? Porque si Dios hubiera esperado que los hombres fuésemos dignos, jamás, y pongan atención, jamás hubiera venido el Cristo. Pero ahí vemos cómo se manifestó su grande misericordia. Dios envió a su Hijo. Porque los hombres somos malos desde el principio y no vamos a cambiar. Esa es la condición propia del hombre, un ser caído. En Adán todos pecamos. Y como no íbamos a cambiar, y Dios no iba a esperar un cambio porque no iba a haber tal, envió a su Hijo. Y lo envió en el tiempo que Él determinó. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, verso 4? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Todo lo que no pudiste cumplir de la demanda de la ley de Moisés, en este se satisfizo todo, porque esa ley no será contraria. Una ley que daba vida, como dice Deuteronomio, al que la hace. Pero sabemos también, por boca del apóstol Pablo, que la ley es espiritual y el hombre es carnal. Está inhabilitado. Y la ley tenía un principio: mostrar nuestra bajeza, mostrar nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad. Y si Dios movía el corazón del individuo, ¿qué iba a ver al final? Al Cristo. A aquel que iba a gustar una muerte eterna y nos iba a rescatar. Este Cristo que se despoja de todo, no olvide nunca eso, hermano. Él se despojó de todo, de toda su gloria, de todo. Se hizo un siervo, se hizo hombre. Imagínense hasta el punto de la humillación para rescatar a esta pobre humanidad. El consuelo que nos deja este acto de amor, Él se puede compadecer de esta pobre humanidad rebelde y contumaz. Nuestro Señor Jesucristo no vino como un juez lejano, sino como un hermano, cargando el pecado de nuestra bajeza en su cuerpo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta, hermano? No vino a destruir, como decía el apóstol Pablo, que es imitador de Cristo en el sentido de tener ese mismo sentir. Pablo también se vaciaba de su propia potestad como apóstol para que los hermanos llegasen a este conocimiento, y los hermanos lo despreciaban, lo veían débil, flaco. ¿Cómo veían a Cristo? Lo veían igual. Se recordaban los hermanos cuando iban a Samaria y querían hacer descender fuego por causa de la reacción de ellos contra el Cristo. Lo reprende. Él no vino a destruir, a pesar de que la humanidad es adversa a Él. ¡Qué grande amor! ¡Qué grande misericordia! Nunca debemos pasar por alto esto que se nos ha revelado. Él se hizo hombre. Imagínense, hermano, más sin pecado. Eso que quede siempre presente. Se hizo hombre, más sin pecado. Nació de mujer, porque tenía que nacer de mujer para vivir como hombre y morir como hombre, como hemos dicho anteriormente. Pero se despojó de todo, hermanos. Y la pregunta puede venir para nosotros. ¿Nos despojamos de todo para seguir a Cristo? ¿Tenemos el mismo sentir que hubo en Él? Y muchas veces podemos respondernos que a veces no nos despojamos de todas las cosas. Es más fácil que otros se esfuercen y no esforzarme yo. Pero eso no fue el sentir de Cristo. También reflexionábamos y veíamos lo que Pablo les pide a la iglesia de Corintio con respecto a que se examinen si están en fe. Porque ellos se creían que estaban obrando conforme a la justicia de Cristo, pero sin embargo despreciaban a Pablo. Así como los fariseos despreciaban al Cristo, pero ellos creían que estaban bien. No entendiendo que en esa debilidad estaba esa gran potencia del poder de Dios. No hizo nada para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo, por amor a una humanidad que no le ama, que lo desprecia. Y a pesar de eso, Cristo en la cruz, pongan atención, le dice al Padre que nos perdone, porque no sabemos lo que hacemos. Miren, hermano, ese tremendo amor. Y ese mismo sentir lo tuvo Esteban. ¿Se recuerdan ustedes cuando fue apedreado ahí? Replicó las mismas palabras, que no les tomen en cuenta ese pecado, porque lo hacen en ignorancia. El corazón del hombre está entenebrecido.
Satanás ha provocado esto. Pero Dios nos muestra esta luz admirable que alumbra todo. Nuestro Señor Jesucristo nos saca de esa oscuridad y nos lleva a este reino por medio de una verdad, que en Él está la vida. Qué maravilloso, hermanos, es escuchar esas palabras llenas de amor en el momento más angustioso de nuestro Señor Jesucristo, estando a minutos de gustar la muerte eterna. Eso nunca se olvide, muerte eterna, en la no existencia. Yo siempre hago hincapié en eso, porque todos nosotros vamos a morir, pero va a llegar un minuto en el cual Dios juzgará a los hombres, vivos y muertos, ¿cierto? Y unos tendrán la bienaventuranza de pasar a su reino, una vida eterna, y otros a una condenación eterna, a la separación de Dios. Esa es la no existencia. Para siempre dejarás de ser. David dice: en el sepulcro no hay memoria. Pero va a llegar un momento en que van a ser levantados esos que no creyeron, van a ser destruidos y van a gustar esa no existencia. Y Cristo, en ese momento más angustioso que tuvo, colgado en la cruz, donde iba a gustar la muerte eterna, por eso, hermanos, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, en el libro de Hebreos, capítulo 5, ahí lo pueden leer, y amigos que escucharán esta reflexión. Estas palabras que declara el Cristo en la cruz, después que sufrió el desprecio de todos, la burla de todos, los azotes, los escupitajos, el Creador de todo el mundo, estaba ahí diciendo: perdona al Padre, no saben lo que hacen. El Creador de todo lo que vemos, con ruegos y súplicas, clamaba al Padre, porque iba a estar fuera de su presencia, hermano, al gustar la muerte. Esa misma existencia que hemos hablado, que la humanidad merece por causa del pecado. Pero esto lo hizo, hermano, por amor para con esta humanidad. Y lo triste de toda esta situación es que muchas personas no le interesan y se cumplen las escrituras cuando dice: despreciado y desechado de los hombres, que lo dice Isaías. Qué terrible, hermano, eso. Y eso lo vemos porque Satanás se ha preocupado también de entenebrecer este entendimiento. Y le daba lo mismo. Recuerden ustedes en los tiempos de Cristo cuando se manifestó con grande potencia. ¿Pero qué decían los hombres? ¿Qué decían los fariseos, los sacerdotes y todos aquellos que tenían la tarea de instruir a un pueblo? Negaban el milagro por causa del origen del Cristo. Es el hijo del carpintero. Y no reparaban en el milagro. Viendo una realidad tremenda delante de sus propios ojos, para ellos simplemente el hijo del carpintero, y no podían decir con un corazón limpio: es el Hijo de Dios. Y preferían anular el milagro. ¿Qué pasó con el pueblo judío cuando salió de Egipto? Que vieron esas grandes maravillas, cruzaron el Mar Rojo y lo cruzaron en seco, dice la Escritura. Dios les dio un pan que ni siquiera los más nobles de esta tierra han comido. Les dio agua, los cubrió con una nube para que no tuvieran tanto calor. ¿Pero qué hacían ellos? Tenían sus cultos particulares, a dioses ajenos, a demonios, como dice también la misma Escritura. ¿Se dan cuenta lo terrible de esta humanidad? Que viendo la potencia de nuestro Dios, no les interesa, les da lo mismo. Y ese Dios todopoderoso se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo, semejante a los hombres. Y gustó una muerte terrible. La muerte en la cruz no era de las mejores muertes. Se vació de toda su gloria para morir por una humanidad que no lo respeta. Pablo llama a esta humanidad maligna y perversa. Así es. Esa es la realidad de esta sociedad, maligna y perversa. Y esto es desde el principio de los tiempos, no es que sea ahora, reverde. No tiene a Dios en su noticia. Si ustedes piensan, hermano, hombres que vieron grandes milagros no creyeron, ¿qué queda para nosotros hoy día? Que no vemos tantas cosas. Más fácil de engañar. Satanás es muy astuto. Por eso, hermano, debemos tener presente este acto de amor. Y lo hizo por usted y por mí. Por eso debemos ser agradecidos de nuestro Dios. Agradecidos sobremanera. Y si tenemos que dejar todo, incluso como Pablo, dispuesto a dejar su propia vida, y así los profetas como lo hicieron, y los otros apóstoles, porque muy poquitos apóstoles murieron de viejos. La mayoría fue muerto brutalmente, así como fue muerto el Cristo. Lo dejaron todo por amor a Cristo. Y recuerden ustedes que el mismo Cristo nos dice: el que ama a padre o madre, o hijo, o hija, etcétera, etcétera, más que a él, no es digno de él. Porque él lo dejó todo, hermano. ¿Nosotros estamos dispuestos a dejar todo por causa de Cristo? Esa es la pregunta que viene. Así como Pablo les dijo a los corintios: examinaos si estáis en fe.
Probaos. ¿Están actuando conforme al sentir de Cristo? Eso que ustedes me replican a mí con odiosidad, con maltrato, ¿es reflejo del amor de Cristo? Examinaos. Porque Cristo no actuó así. Él murió incluso por aquel que le traspasó. Por eso que le dice, perdónales, Padre. Qué terrible, hermanos, es esta realidad. Porque esta enemistad viene desde el principio de los tiempos. Mas Cristo, sufriendo el rigor del castigo de nuestra rebelión en su propio cuerpo, pide al Padre que no nos tome en cuenta este pecado. Cristo se vació de su gloria y riqueza por amor. Se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Miren, hermano, se hizo pobre por amor a nosotros. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. En esa debilidad que para muchos era notoria, para nosotros era el poder de Dios. Porque con esa debilidad Él nos dio vida. Una debilidad que era nuestra, hermanos. Nosotros somos los incompetentes por causa de nuestra pecaminosidad. ¿Se recuerdan ustedes la conversación que tuvo ese joven rico con el Cristo? Y Cristo estaba acompañado con discípulos. Un hombre que a la vista era riguroso en todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés. Si se hacía un chequeo, se hace esto, sí lo hice, esto lo hago, lo hacía todo. ¿Qué más me falta? Que hago todo lo que tengo que hacer. Y el Cristo le dice, vende lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se fue muy triste, porque tenía mucho. ¿Estaba en él el sentir de Cristo? ¿Estaba en él la preocupación para con el prójimo? ¿Se manifestaba en su actuar ese amor hacia el prójimo? ¿O solamente estaba actuando en apariencia como lo hacían también los fariseos, a los cuales Cristo llamó sepulcros blanqueados? Hermosos por fuera, pero por dentro, llenos de pudrición. Porque esto no es de hacer algo para que los demás me aplaudan. Esto viene movido por la fe, con amor, como lo hizo el Cristo. Y ante esa situación, dice que los discípulos, al escuchar esta conversación, se espantaron. Hermanos, se espantaron y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Imagínense, hermano, ellos que estaban con el Cristo, ¿quién podrá ser salvo? Y aquí viene la divina respuesta. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Y cómo lo hizo posible? Haciéndose nada, hermano, vaciando de su gloria, dejando a su Padre y llegar a esta tierra hecho de mujer para ser súbdito de la ley y morir siendo el justo por los injustos, para que usted y yo y todos aquellos que crean sean parte de su reino. Pero Él se humilló, hermano. Él dejó todo. Y hay momentos, así como ese joven rico, que no se quisieron despojar de todo y se fueron muy tristes, prefirieron lo terreno por lo celestial, así como los judíos que preferían volver a Egipto y no seguir a esta tierra prometida que infigura el reino de Dios, donde Dios les pedía que tenían que vivir santamente, que no vivan como los pueblos que los circundan, no sean como los egipcios, no sean como los de Canaán, no sean como todos aquellos que los rodean, porque si no van a perecer, para mostrarle esa maldad propia del hombre, pero que ellos pensaban que la podían sobrellevar haciendo todos los rituales, y el ritual y la exigencia de la ley que Dios les entregó era para mostrarle su incompetencia, su incapacidad, que no podían por sí mismos limpiarse. Otro tiene que limpiarte, como dice Isaías en relación al hombre, a la humanidad, una llaga podrida, una llaga que no está curada, no está vendada, no está suavizada con aceite, está llena de sangre, de pus, de pudredumbre. Eso se hizo el Cristo. Tomó esa apariencia para con su herida limpiarnos. Esta gracia de Dios en Cristo por nosotros es de bienaventuranza para el que cree. Y nosotros, hermanos, por misericordia, somos de aquellos que hemos sido alcanzados por esta justicia. Pero porque Dios quiso nomás, no porque seamos mejores que los demás, es porque Él solamente quiso. Hemos sido limpiados con su sangre. Él vendó y curó nuestras heridas. Y para hacer esto, Cristo, el creador de todo lo que usted ve, mírese al cielo, esas estrellas y planetas que no alcanzamos ni a ver, los crió Él. Ve el mar y todas las especies que están, las crió Él. Usted ve a la tierra, todo lo creó Él. El creador de todo, que no usurpó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó y vació la gloria que tenía. Se hizo nada para limpiarnos y sanarnos con su herida al morir
en la cruz por nuestros pecados. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Esa llaga podrida que mostraba Isaías, que no estaba limpiada, estaba toda terrible, Cristo la limpió con su sangre. Se hizo llaga por usted, por mí, y por esta humanidad que lo desprecia. Miren, Job, que vivió, de acuerdo a los estudios que han hecho algunos hombres, 2000 años antes del Cristo. ¿Qué decía Job? En el capítulo 5, verso 18, porque Él es el que hace la llaga y la vendará, Él hiere y sus manos curan. Porque Dios ha revelado esta verdad siempre, de haber en adelante, creyó lo mismo. Él veía que ahí estaban las manos que nos iban a curar, esas manos que nos iban a apuntar con aceite, limpiar esta herida, y con otra herida. Qué paradoja, con una herida se limpia otra herida, o con una muerte se da vida. Después, 730 años de diferencia entre Oseas y Cristo. Job eran 2000. ¿Qué nos dice Oseas? ¿Cuál era su esperanza? La de él y de todos aquellos que habían gustado la fe en su tiempo y para atrás. Dice Oseas, en el capítulo 6, verso 1 y 2, venid y volvamos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, darános vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cómo llegó a esa comprensión? Por revelación de Dios. Él vio al futuro, a este Mesías que se había mostrado por las Escrituras, desde la ley, los profetas, los salmos. Y Lucas incluso en los libros de los Hechos, cuando habla con respecto a Cristo, todo esto que ha acontecido a Cristo ya estaba anunciado en la ley. ¿Pero a quién le es de beneficio, hermano? Al que cree. Cuando nuestro Señor, Dios Padre, le dice al pueblo judío, ya en el desierto, que no hagan lo que hacían los otros pueblos y que guardaran su ley y vivirán, era esto. Pensando, ¿cierto? Vamos a ser limpios. Hoy día somos una llaga caminante. Pero va a llegar un momento, ¿cierto?, en que el Señor nos va a limpiar. Allá en el futuro. Pero por la fe ya somos limpios y lo creemos. Como nosotros también ya somos parte de un reino. Porque esa es la esperanza de cada uno. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no ha llegado nuestro Señor a buscar a su iglesia. Pero va a llegar un minuto. Puede que sea en vida nuestra o cuando ya no estemos acá, pero va a llegar ese momento. Pero ya entendemos por la fe que ya fuimos limpios. Esa llaga ya fue curada. Y lo triste, como hemos dicho, es para aquellos que no creen. Siguen siendo una llaga. Siguen siendo un muerto viviente, como le dijo el Cristo a ese discípulo que llamó. Y este le dice, espérate un poquito para enterrar a mi Padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Mas tú ven y sígueme. Porque en Él está la vida. No fuera de Él. Fuera de Él solamente es una llaga podrida que no está curada. Mas en Él hemos sido curados por su herida. Hemos sido limpios. Así que, hermano, agradezcamos a Dios sobremanera que nos revela una verdad que a otros no. Reconozcamos en Dios y agradezcámosle siempre que Él envió a su Hijo, a su único Hijo, que tomó nuestra forma, hermano. Piénselo como lo dice Isaías. Esa es la verdadera forma del hombre, llena de pecado, llena de maldad. Pero al momento de creer, seremos tal como Él es. Él es nuestro hermano mayor. Por eso Él no vino como un juez a cortar. Él vino a tomar su lugar. Él vino a restaurar lo caído. ¿Estamos dispuestos a dejar todo por Cristo, así como lo hizo por nosotros? ¿Estamos dispuestos a amarle de tal forma de entregar nuestra propia vida por causa de esta verdad, como Él lo hizo? ¿O vamos a ser como esos que se fueron y se apartaron porque no les interesó más? ¿O seremos como aquellos que dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Seremos como aquellos que dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo lo hicimos? Y la respuesta del Señor es cuando a estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. ¿O seremos de aquellos que exigimos un pago, hice esto, saqué demonios, hice prodigios, señales, quiero mi pago, porque lo hice, mas no movido por la fe, no movido por el amor? Los primeros actuaron conforme al amor. ¿Cuándo lo hicimos? Los segundos, buscando un pago. Lo hice. Y si ustedes se dan cuenta en las respuestas del uno al otro, en el segundo caso, les dice apartados de mí, hacedores de maldad. Él se despojó de todo.
nosotros nos despojamos de todo. Esto es lo que quería compartir con ustedes, que el Señor nos ayude para que tengamos este sentir, para que imitemos a Pablo como él imita a Cristo, porque Pablo lo dejó todo por Cristo. Y no solamente él, todos los apóstoles, todos los profetas y todos los que han guardado la fe, desde Abel en adelante, porque entendieron esta gran obra de amor de Dios en Cristo por nosotros. Él se hizo una llaga, semejante a los hombres, se hizo siervo y gustó una muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Y lo hizo por usted, lo hizo por mí, y por toda una humanidad que le es contraria, pero lo hizo por amor. Vuelvo a repetir el texto de Pedro, y con esto cierro esta reflexión. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Pedro, por su hermosa exposición. Eso recuerda como una canción, una cantante cristiana, Bethany Ward, algo así. Mi esperanza está en Jesús. Señala que no solamente Dios bajó, sino que se rebajó, de su gloria se despojó y de mi pecado se vistió. Pero sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Muy lindo. Muchas gracias, hermano Pedro. Pastor, ¿algún comentario para la iglesia? Sí, hermano, gracias. Bueno, yo lo que puedo decir es que el Evangelio de Cristo tiene una promesa que nunca se va a dejar avergonzado, porque el Señor fue mismo el que entregó este mensaje de Evangelio a los discípulos para que creyeran en Jesús y fueran salvos. De la misma manera también esto ha tenido el mismo efecto en nosotros, y en cada parte donde se forma una iglesia seria. Nosotros hemos creído que Jesucristo, cuando murió en la cruz, fue Dios quien lo hirió por una herida con la cual hemos sido sanados, dice. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al obispo de vuestras almas. Es decir, hemos vuelto al pastor, a Jesús, volviendo a creer en el mensaje de perdón y arrepentimiento que Él nos ha entregado. Inmerecidamente, yo solamente quiero desearles una compañía de Cristo en esta semana que va a entrar, y creo que Cristo y su palabra permanente para siempre. Y esa palabra es la que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Hermano Oscar, ¿algún comentario? Sí, hermano, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Darle gracias a Dios, primero que nada, hermano, por esta exhortación, el estudio que nos recuerda la causa de nuestra esperanza de gloria, de la resurrección de los muertos, que fue el amor incomparable con el cual hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo, ese amor eterno con el cual nos ha amado nuestro Padre Celestial, el cual nos declara en su palabra y nos revela esta verdad que está escondida, hermanos, porque es un misterio. Por sobre todo lo que ya hemos oído, hermanos, es un misterio que está escondido a los grandes y a los poderosos, y ha sido revelado únicamente, hermanos, a nosotros, a los pequeñitos, a los que no somos nada en este mundo, hermanos. Entonces, mayor valor tiene esta salvación, esta buena nueva que nos ha sido revelada, hermanos, porque no es de toda la fe, es un privilegio, hermanos, que nunca dependió de nosotros, sino por una voluntad soberana de nuestro Creador y de su Hijo Jesucristo. Así que darle gracias a Dios primero que nada y a nuestro hermano Pedro por recordarnos tan grande amor que el Señor nos ha tenido desde antes de la fundación del mundo, y el cual lo manifestó enviando a su Hijo a cargar con todos nuestros pecados y a recibir la maldición que nosotros merecíamos. Fue un maldito de Dios por causa de nosotros, ¿no? Eternamente agradecido de nuestro Padre Celestial, hermano. Muchas gracias y Dios le bendiga. Gracias, hermano Oscar, a usted. Mi hermano Alex Elvira, ¿algún comentario? Sí, hermano, muchas gracias. Yo quisiera darle gracias a Dios por esta palabra que nos recuerda el Evangelio eterno, la solución extraordinaria de Dios al problema del hombre. Es increíble cuando uno se pone a pensar en esto y no lo naturaliza, sino que trata de ir de asombro en asombro. Nos vamos a dar cuenta de que esta solución que Dios dio al problema principal del hombre fue extraordinaria. No se encuentra en ninguna otra llamada religión humana. Puso la salvación en uno que es en todo igual a Él, pero que decide dejar su gloria para tomar nuestra condición de carne y sangre. Y así, en esa condición, vencer el imperio de la muerte, como dice Hebreo. Las religiones humanas, hermanos, qué lejos están, porque equivocan el diagnóstico. El problema del hombre no es falta de tiempo para mejorar, no es la pobreza económica, no es una sociedad desigual. No, el problema del ser humano realmente lo más
grave que puede haber para el ser humano es el problema del pecado. Y este diagnóstico únicamente lo hace Dios en su palabra. Y la trajo el Hijo de Dios, ¿cierto? Y nos las enseñó. Les confieso que hasta no hace mucho no entendía ese texto de Isaías que nos habla de que si los pecados fueren como la grana, serán como lana emblanquecidos. Yo entiendo la idea del mensaje. La grana vendría a ser algo negativo, pero que Dios prometía emblanquecerlo, limpiarnos. Entendía la idea, pero no la imagen de la grana. Yo pensaba, ¿por qué no usó una palabra más tenebrosa? Por ejemplo, el carbón, el color negro. Si fueran negros tus pecados, los haré blancos, como la lana. Bueno, aquí dice grana. Y estudiando con los hermanos, y al cabo del tiempo, entonces, creo que pude dar con el significado que lo comparto con usted y puede servirle a alguien. El color grana, en esos tiempos, hermano, tenía una capacidad de teñir profundamente cualquier tela. Tanto que una vez que se teñía con grana, no se podía revertir. Por eso que esas telas eran tan caras, eran telas reales. No cualquiera podría comprarlas. Ese color no se salía más. Ahora entiendo que Isaías, cuando hablaba de grana, significa los pecados tan profundamente arraigados en el alma humana, Dios los podía limpiar y dejarnos como lana, así de blancos, hermanos. Y de la infección del pecado, hermanos, que es el problema del hombre. Imagínense lo infeccioso que es, que se originó antes que fueran creadas todas las cosas, y nosotros mismos. Se originó en una rebelión. Satanás, ¿recuerdan ustedes? Y luego dice que entró al mundo y le bastó contaminar a un ser humano para que Dios descartara toda la prole, todo el resto de la humanidad. Porque ya el pecado se había arraigado de tal manera que era imposible que nadie pudiese limpiarse por sus medios. Infectó la creación misma, hermano, ahí lo dice. Lo maravilloso es, Dios en su sabiduría prefirió no tratar con el hombre, porque el hombre es carne, es eso, carne infectada, tan profundamente como grana. Prefirió tratar con el Hijo, porque no puede ser un santo, un ángel. Tiene que ser uno siendo en forma de Dios, uno igual a Él, pero en debilidad. Dejó su gloria y tomó esta carne y sangre nuestra, carne y sangre que Satanás ya había vencido en el Edén. Pero tomó esta carne y sangre y por medio de esa carne y sangre trajo la victoria, hermano, porque la sometió a servir la voluntad de Dios en cada segundo de su vida. Dios triunfó por medio de la debilidad de un cordero. No puede haber una solución más perfecta al problema del pecado, hermanos. El Evangelio de Cristo nos comunica que esto ya fue hecho, fue consumado. La solución ya fue traída al mundo. Con cuánta alegría podemos leer ahora: si tus pecados fueren como grana, como blanca lana serán emblanquecidos. Y ahora entendemos un poco más la profundidad de esto, hermanos. Miren, qué distante es la sabiduría de Dios de la sabiduría del hombre. Dios diagnosticó correctamente nuestro problema y actuó sobre él con la mejor solución que puede haber: Cristo Jesús, el Evangelio, el cual hoy día en esta mañana nos gozamos en poder recordar nuevamente con las palabras de nuestro hermano. Así que junto con compartir estas palabras también le doy gracias a Dios, porque a tantos años de estos hechos todavía el Espíritu Santo nos conmueve con estas palabras, y espero que para aquellos que están dudando o tienen alguna dificultad para creer esto, pueda moverlos también a darse cuenta de lo concreto, de lo perfecto, de lo hermoso que es esta solución que solamente podría dar el único y sabio Dios. Muchas gracias por esta oportunidad, hermano Jaime. Muchas gracias, Manuel.